3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No vas a encontrar discapacidad en un diccionario impreso. Alguien menor de 30 años de edad probablemente no sepa que el término discapacidad no se ha usado siempre. La palabra discapacidad es un término relativamente reciente. Minusválido, retrasado, impedido, inválido. Eran términos que se usaron hace años y nadie se ofendía por ellos. De hecho, eran términos normales y correctos. ¿Cómo fue que todo cambió? Quédate con nosotros que te lo vamos a platicar. La condición de discapacidad, aunque no se llamara así, ha sido una preocupación social desde hace mucho tiempo. En México, por ejemplo, en 1572 se fundó el Hospital de San Lorenzo para dar atención a personas amputadas a causa de la lepra. En 1866 se fundó una escuela de sordomudos promovida por Benito Juárez. Y 2 años más tarde se funda la Escuela Normal para Maestros Especializados para atender a niños sordos. En 1870 se fundó la primera escuela para ciegos. Ya en el siglo XX, en 1950, se fundó un Centro Nacional de Rehabilitación para la atención de pacientes con poliomielitis. Y entre 1952 y 1958 se fundaron diversos centros de rehabilitación para la atención de ciegos, sordomudos, personas con trastornos musculoesqueléticos y lesiones cerebrales y neurológicas. En 1987 se origina el programa de rehabilitación en el gobierno y se da inicio a las políticas públicas de asistencia dirigidas a la población con discapacidad. En los 90s, las organizaciones de las personas con discapacidad ya juegan un papel social decisivo y se constituye el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad. En 2001 se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad y desde entonces se han formulado leyes, creado programas e instituciones que brindan asistencia a la salud y protección a los derechos de las personas con discapacidad. En el ámbito mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, desde su fundación, inicia con su primera década de trabajo en el ámbito de la discapacidad entre los años 1945 y 1955. En 1980 se publica la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías. En 1994, la Asamblea General de la ONU aprueba las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Después del Decenio de los Impedidos, en 1998, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución denominada Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y en 1999 entra en vigor la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En el año 2000 se celebra la Cumbre Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales sobre Discapacidad y adopta la Declaración de Beijing sobre los derechos de las personas con discapacidad. En mayo de 2001 se aprueba la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es vigente hasta el día de hoy. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Desde la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, muchos de los esfuerzos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad se han canalizado a cada país miembro para su difusión y aplicación general. En 1983,
la ONU determinó que durante 10 años se realizarían trabajos conjuntos en el contexto de cada uno de los países miembros para mejorar las condiciones de esos grupos vulnerables. Y le llamaron a ese periodo el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. Los términos para referirse a este colectivo han variado mucho aún en el lenguaje oficial. Estos son algunos ejemplos de documentos internacionales. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, 1971. Declaración de los Derechos de los Impedidos, 1975. Año Internacional de los Impedidos, 1981. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, 1983. Fue hasta 1992, al término del decenio, que se designó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y se crea la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y entonces se usa por primera vez, de forma oficial, el término discapacidad. Dejando en desuso términos como minusválido, retrasado, impedido, inválido. Desde entonces se ha trabajado por dar respeto a la dignidad de la persona. No es correcto referirse a alguien como discapacitado o decir que tiene capacidades especiales o capacidades diferentes. Tampoco son correctos los términos en diminutivo como discapacitadito, enfermito o angelito. Lo correcto es decir persona con discapacidad. Pues ante todo, se trata de una persona. Como verás, los términos discapacidad o persona con discapacidad se usan solo desde 1992. Por ello, No vas a encontrar discapacidad en un diccionario impreso. Al menos no en uno anterior a este año. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud menciona que la discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de salud. piénsalo. Si consideras que todos tenemos una condición de salud, factores personales y factores externos que representan las circunstancias en las que vivimos, entonces todos tenemos un grado de discapacidad. Si esto es cierto, la discapacidad debiera ser algo que nos importe a todos. ¿No lo crees? yo soy Juan Carlos Granados Y yo soy Mónica Rodríguez y somos médicos especialistas en rehabilitación. y estamos convencidos de que la evolución de la sociedad respecto al respeto por la dignidad de las personas con discapacidad seguirá avanzando rápidamente. Y probablemente en breve ya no diremos personas con discapacidad. Pues si entendemos que todos tenemos un grado de ella, entonces nos será necesario hacer esta distinción. ¿No lo crees? Tal vez en poco tiempo ya no tengamos que buscar la inclusión, porque entenderemos que todos somos parte de todo. Para entonces, solo hablaremos de convivencia, sana convivencia. Creemos que de alguna manera todos tenemos discapacidad. La discapacidad es un estilo de vida. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo.